Calle 11, hoy con Teresa Barrot. Teresa, me da muchísimo gusto tenerte en este espacio. Para mí es un placer estar aquí y gracias por haberme invitado. Dedicado, entre otras cosas, por cierto, a ver estas expresiones no verbales que abundan en la calle y que tú te has dedicado a trabajarlas, incluso a aconsejar a propósito de ellas, a entenderlas o ayudarnos a entenderlas. Tienes aquí los dos textos, La gran guía del lenguaje no verbal y Comunicación personal de éxito, asumiendo que en efecto uno habla con la boca, pero hablamos mucho más con el cuerpo. Sí, porque no nos callamos. Con el cuerpo no podemos callarnos. La boca se puede cerrar, pero el cuerpo sigue enviando mensajes. Yo recuerdo muy joven haber leído este texto que fue famoso de Viktor Frankl, El hombre en busca del sentido. Tan antiguo el libro que así se llamaba El hombre, no el ser humano. Y ahora el lenguaje de género ha cambiado. Sí. Y cuenta cómo Viktor Frankl, fue en Auschwitz, en un campo de concentración, están parados varias personas, una fila muy larga, y los nazis van descartando a todos. Y a él lo único que se le ocurre es pararse muy derecho para que se note que tiene edad para trabajar y eso lo salve de la muerte. Es decir, el lenguaje que te lleva a decirle al otro, te soy útil, no me descartes, no me discrimines. De esa historia, de esa anécdota, Viktor Frankl desarrolló la logoterapia, que ahora es muy célebre, de cómo uno tendría que encontrarle la búsqueda del sentido y demostrarla con el cuerpo. Deja de comenzar con esa escena. ¿Qué te dice Frankl cuando te describo esta anécdota? Muchísimo. Y esto es aplicable a situaciones extremas, como la que describe Viktor Frankl, pero también en el día a día, en nuestro día a día. Cuando uno va a buscar trabajo, también tiene que ponerse erguido, también tiene que sacar pecho. Cuando uno va a una negociación, también tiene que elegir su actitud corporal, todo su lenguaje no verbal. Cuando uno quiere seducir, también tiene que demostrar que es una persona capaz, que le gusta a la otra persona, que además será capaz de salvar todos los obstáculos si la otra persona se los va poniendo, por lo tanto que está muy interesada en esta relación. Es decir, que esto se aplica a todo. Si tú puedes sacar casta con el lenguaje, pero cada cultura tiene lenguajes distintos, ¿no? Sí. A mí me impresiona mucho cómo los japoneses sacan la tarjeta de presentación y ven el título del otro y se inclinan en función del rango. Esto no lo sabríamos hacer tú y yo. No. ¿Cuánto te inclinas? Sí, exactamente. Y esto se aprende desde pequeño. Contexto para, o sea, no hay un lenguaje universal de los gestos. En algunas cosas sí y en otras no. A ver, ¿en qué hay sí? Una parte que es la expresión de las emociones más primarias, la que nos surgen espontáneamente, que esto es universal, la alegría, la rabia, la tristeza, el asco, todos parece, aunque hay algunas dudas últimamente, pero parece que son lo más universal. Pero después Te todos... detengo aquí. ¿Vienen en nuestros genes? Sí, porque incluso niños ciegos que nacen ciegos saben sonreír. Y por eso sabemos que hay muchas de estas expresiones que son universales. Decir que no, decir que sí. No tanto, porque hay algunos países donde lo hacen al revés, por ejemplo en una zona de Bulgaria. O en la India. O en la India, que hacen un movimiento que yo tampoco ahora sabría reproducir. Es decir, que sí, pero no, es una cosa rara. La mayor parte de nuestro comportamiento no verbal es aprendido y está marcado por unas pautas sociales. Y además se nos inculca desde pequeños y esto diferencia también género, diferencia clase social, diferencia edades y por lo tanto estamos siempre pendientes inconscientemente de unos patrones culturales. Los gestos son una suerte de código de lectura que te permite entender lo que la persona está diciendo. Y te traigo un argumento que ha estado muy en boga, sobre todo después de esta serie Miénteme, Lie to Me, que en realidad abreva del mismo conocimiento que tú tienes, de los entrevistadores, y sobre todo cuando están entrevistando criminales, que tienen que estar viendo todo el tiempo la reacción corporal. Y me acuerdo un argumento que quería someter a tu consideración, que no puede mentir con el rostro. Te puedo mirar a los ojos, puedo seducirte con la mirada, pero mi cuerpo no lo controlo. Y tú puedes darte cuenta de la discordancia entre mi cuerpo y mi gesto facial. ¿Es cierto eso? Lo más fácil es mentir con la palabra.
Esto es lo más fácil. Después es mucho más difícil ya mentir con la voz. Es decir, en la entonación a veces te quedas casi sin voz, tienes que carraspear o te tiembla o bajas el volumen o llegas a asfixiarte. También está el rostro, pero el rostro es cierto que como desde pequeños hemos aprendido a controlar las emociones, entonces tenemos más control. Y después está el resto del cuerpo. Es cierto, las manos, por ejemplo, también nos pueden delatar en un momento de tensión, los pies, que apenas controlamos, y esto en la vida cotidiana también, ¿eh? Podemos estar tú y yo en una negociación, por ejemplo, y aguantar los dos el tipo, pero si alguien nos mira los pies, podrá saber mucho, sí, mucho, con mucha más certeza cómo estamos los dos, ¿no? Y siempre es divertido acercarse a los pies, sobre todo por ejemplo en televisión, y ver qué está pasando. O sea, tenemos más control de las manos, de los rasgos faciales, el conjunto del cuerpo no siempre es armónico con lo que estamos diciendo. Claro, porque es que es muy difícil controlarlo todo. Controlar lo que dices y el cómo lo dices. ¿Te han llamado a entrevistar mentirosos? No sea un criminal. Sí, me llaman de televisión. Me llaman de televisión para comentar imágenes de posibles criminales y siempre me niego. ¿Siempre te niegas? ¿No es algo que te interese? No. ¿Por qué? No me interesa y además creo que la televisión no es un sitio para juzgar a nadie y yo no soy quien para decir si alguien está mintiendo o no. Aunque pudiera llegar a saberlo, creo que no es un buen sitio para ejercer mi trabajo. A ti te ha de pasar como a los médicos, que uno los ve y luego uno quiere receta. ¿No? Como los psicólogos, que luego uno quiere un diagnóstico. Déjame irme a corte y te pregunto, ¿cómo te va en esto? Porque desde luego uno empieza a hablar contigo y empiezo a pensar si estoy moviendo bien las manos, si tengo bien los pies. No. Has de poner incómoda a más de uno. Ahora, no, pero bueno. Me lo cuentas a la vuelta. Vamos, sí, vamos. Es cierto, sí. Regresamos en un momento, no se vaya. Estoy con Teresa Baró, estamos hablando del lenguaje no verbal. Y tú hablas también de la inteligencia no verbal. A ver, ¿qué es eso de la inteligencia no verbal? Sí, es esta capacidad que todos tenemos, más o menos desarrollada, de descifrar los mensajes no verbales de los demás, pero también de ser conscientes de nuestros propios mensajes, de lo que estamos diciendo a cada momento, también de controlar nuestras reacciones, de decidir cómo vamos a comportarnos en un momento determinado según nuestros objetivos y además incluso planificar nuestro comportamiento no verbal. Si tengo una cita importante, si voy a una entrevista de trabajo, si tengo que hablar en público, yo puedo planificar todo esto. No solo tener las habilidades bien entrenadas, sino además poder planificarlo. Este conjunto de habilidades en relación a este comportamiento no verbal es esta inteligencia no verbal. ¿Tú tienes hijos? Sí. ¿Adolescentes? Ya han pasado, por suerte, ya han pasado la adolescencia. Hay un momento en la adolescencia que es muy incómodo como papá. Tienes al hijo desgarbado, sentado sobre la rabadilla, ¿no? Que justamente lo que está haciendo es romper con todo el protocolo no verbal que más o menos te genera una relación aceptable y aceptada. ¿Qué pasa en la adolescencia? ¿Por qué es tan importante esa edad para desarrollar esta inteligencia? ¿Y por qué hay esa rebelión frente a esa inteligencia? Bueno, es un momento donde ellos tienen que autoafirmarse independientemente de sus progenitores. Esto es importante. Ellos tienen que encontrar su lugar. Algunos lo hacen de una forma más suave, otros mucho más rebelde. Y además tienen sus propios códigos de socialización con sus iguales. Y por lo tanto esto también influye quiénes son sus iguales. Pero si los padres han hecho bien los deberes, digamos, de educación, de socialización, después vuelven otra vez a una cierta edad y siguen compartiendo los códigos, porque es que si no, no hay otra forma de integrarse socialmente, de encontrar trabajo, de tener una vida social. Y esto, bueno, habrá quien nunca se adaptará, ¿eh? A lo mejor desde la adolescencia hay algunos que se quedan en el camino, pero en general todos volvemos, todos lo hemos pasado esto, ¿no? Todos volvemos a estos códigos compartidos, porque es la forma de asegurarte un cierto éxito social. Tú decías hace un momento que este código, por ejemplo, es distinto entre varones y mujeres. Sí, bastante. Deja de ponerme en tono mexicano. Si un mexicano el viernes a las 3 de la tarde se pone varón a golpear una mesa y a reírse frente a una copa, no es mal visto, pero si una mujer lo hace, inmediatamente puede generar una serie de juicios muy ingratos.
Pues, la mujer tiene que ser recatada en sus gestos y el hombre tiene permiso para ser extrovertido. Estás abriendo un tema que precisamente es uno de los campos que más me interesan y que estoy trabajando porque gran parte de mis clientes son mujeres. Y mujeres profesionales, mujeres que quieren abrirse camino y quieren triunfar en el mundo profesional y en gran parte no lo consiguen, no consiguen romper este llamado techo de cristal por su forma de comunicarse. Además hay, lógicamente, factores sociales, económicos, políticos, de todo tipo, pero en parte está en nuestra forma de comunicarnos. ¿Por qué? Porque nos han enseñado a tener un lenguaje no verbal dócil, dulce o sensual o sexy, seductor, pero no firme, asertivo, de liderazgo, porque estos valores están reservados al ámbito masculino. Pero si tienes a una mujer firme, asertiva, puede ser que no se le dé empleo justamente porque no está pareciendo mujer. Está cambiando, las sociedades más avanzadas están cambiando estos roles. Pero es cierto que todavía tenemos unos patrones de conducta y además también tenemos una visión de lo que es ser hombre y lo que es ser mujer que es muy diferenciado. De hecho, la educación tradicional lo que ha conseguido, lo que ha hecho siempre es diferenciar al máximo el lenguaje no verbal de hombres y mujeres para que se vea bien quién es hombre y quién es mujer. Y si alguien está en medio, si alguien está en los grises, entonces si es mujer es marimacho, no sé cómo lo llamáis aquí, y si es hombre, pues es afeminado, es bueno, todo lo que tú quieras, y además se utilizan los insultos para describir esto, ¿no? Afortunadamente hoy en día tendemos a una sociedad que es mucho más abierta y que entiende que hay muchas formas de comportarse, tanto da que seas biológicamente hombre como mujer. Sí, pero hay ciertos roles que no podrían tener un comportamiento verbal muy distinto. Mira, pienso en los políticos. ¿Tú te imaginas un político comportándose como estrella de rock? Bueno, a lo mejor alguno funcionaría el día de hoy. Sí. Pero a ver, ahí también el oficio, la profesión donde estás metido y el lenguaje no verbal. ¿Qué les recomendarías a ingenieros? Sí. ¿Qué le recomendarías a doctores? ¿Qué le recomendarías a políticos? Y déjame ponerlo en término en femenino. Sí. A mujeres que aspiran a destacar en estos roles. Pues mira, lo que recomiendo y cada día, digamos, en mi trabajo, es que se utilice un lenguaje profesional que es más bien neutro. Tampoco es muy masculino en el sentido de abrir mucho, de ocupar volumen, de levantar la cabeza. No tienes que parecer gallo, pues. Sí, masculino del poder y de la arrogancia y de estar siempre a la defensiva y estar siempre enfadado. No, todo esto ya no toca. En este sentido, cada vez se acercan más los roles. Es decir, el hombre se suaviza, el hombre también puede ser más empático, más amable, más incluso paternal con su familia, ¿no? Y la mujer puede dejar de estar siempre pensando en que es objeto de belleza. A ver, y si yo quiero ser contratado, y si quiero pasar mi examen profesional, que es oral, y si quiero dar un discurso y ser convincente, ¿qué me recomiendas? Pues el autocontrol, saber cómo es tu cuerpo, buscar esta posición que hablábamos al principio de una persona que está en un tono enérgico, que está dispuesta a darlo todo, que está dispuesta a trabajar, a abrirse también a los demás, porque hablar en público es un acto también de generosidad, porque tú tienes que conectar con esta audiencia, ponerle entusiasmo, porque a ti te apasiona tu tema, y esto se refleja en la cara, en la voz, en las manos. ¿Qué hago con las manos si quiero mostrar apertura? Buena pregunta. Sí. Pues las manos, en lugar de tenerlas así retorcidas o escondidas en los bolsillos, por ejemplo, esto sería casi pecado mortal, pues tenerlas abiertas, gesticular de una forma que acompañe la palabra, que refuerce la palabra. Incluso podemos hacer gestos ilustradores, diciendo globalmente, o por un lado, por otro, o 1, 2, 3. ¿Cómo me paro? ¿Qué hago con...? Si me imagínate que estoy de pie, sí. ¿Cómo coloco los pies? ¿Puedo hacerlo? Sí, claro. Sí. Sí, espero que... Pues es esta posición en el libro... la gran guía del lenguaje no verbal lo llamamos posición base con V, porque es vertical, abierto, simétrico y estable. Vamos a mostrarlo. Es vertical, es decir, erguidos, 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 como si nos tiraran desde el extremo de la cabeza,
porque esto, por ejemplo, no es vertical y esto demuestra que no tienes mucha energía, abierto especialmente por la parte del tronco, porque quieres comunicarte. Simétrico es importante, y esto especialmente para las mujeres. Los hombres casi siempre se paran de una forma simétrica. La posición típica del hombre es esta. Sí. Simetría, apertura por arriba y estabilidad por los pies, porque están en una posición de fuerza, de valor. En cambio, las mujeres tenemos muchas posiciones que son asimétricas y de cierre por los pies o de falta de estabilidad. La falta de estabilidad, muchas cosas que hacemos así y sobre todo perdemos a veces el equilibrio. Por lo tanto, para hombres y mujeres es la misma posición, exactamente, es la que transmite esta sensación de yo tengo ganas de estar con mi público, además controlo lo que hago con el cuerpo, es profesional y tengo además una buena base, los dos pies ligeramente separados, no muy abiertos, esto sería lo que hacen algunos hombres, no muy abiertos, sino ligeramente separados. Esto nos da elegancia y además nos permite respirar bien y proyectar una buena voz ante toda la audiencia. Es decir, que es muy fácil, solo hay que practicarlo en casa varias veces, el cuerpo tiene memoria y se va acordando. Y cuando ya tú te pones delante de un público, ya no tienes que pensar en ello porque ya lo tienes entrenado. Ahora déjame moverte del lugar donde estás, que es en lo público, y te invito a sentarte porque te voy a preguntar ahora por lo privado. Lo privado. El lenguaje no verbal, cuando estás con tu pareja, cuando estás con tu familia, también es clave. Muy importante. ¿Ahí qué recomiendas? Estamos hablando de una conversación a dos, estás con tu marido, estás con tus hijos y quieres transmitir un mensaje que siempre es difícil. ¿Qué se recomienda ahí? Bueno, primero dejar el celular a 2 kilómetros. Voy a tomar nota, voy a repetir la plana 10 veces. ¿Cómo vamos a conectar con nuestros hijos, con nuestra pareja, si tenemos algo que nos está llamando la atención constantemente? Incluso aunque esté apagado. Si sabemos que lo tenemos a mano, siempre estamos pensando en los mensajes que nos llegan de fuera. Por lo tanto, vamos a concentrarnos, vamos a enfocarnos en esta persona que tenemos delante. Puede ser también un cliente o puede ser un vecino, da igual. En el momento en que tenemos a alguien cara a cara, tenemos que enfocarnos en esta relación y dejar todo lo demás fuera. ¿Los ojos sirven para eso? Sí, los ojos sirven para esto. Mirar a la otra persona a los ojos, el contacto visual es abrir el canal de comunicación. En el momento en que yo aparto los ojos, estoy cerrando el canal de comunicación con esta persona. Ahora, normalmente una conversación íntima necesita estar, digamos, más relajado. No es la posición que usabas justamente para dar una conferencia. Claro. ¿Cuál es la posición que genera más apertura? Porque pienso en la adolescente que te ponías en las un momento. Relaciones personales, ¿no? Sí. Pues cercanía física. En determinadas relaciones, y cuidado porque depende de las culturas, pero el tacto físico. ¿Lo recomiendas? Sí. Si vas a tratar un tema difícil, complicado, después de un pleito con tu marido, ¿recomiendas? Sí, pero primero quizá, antes que el contacto físico, quizá tendremos que arreglar algunas cosillas. Okay. Porque el tacto, según como sea, puede dañar más todavía, puede lastimar. Puede ser una invasión. El contacto físico se puede entender como una intrusión. Por lo tanto, hay que ser cuidadosos. El tono de la voz. Digo, acercarte al grito, modularla, hablar muy bajito. Cada quien tiene sus métodos. ¿Tú qué dirías? Pues mira, para hablar en público hay que proyectar la voz y transmitir energía y entusiasmo. Para una relación íntima hay que bajar la voz, hay que darle dulzura, hay que darle calidez, hay que decirle con esta voz que solo somos tú y yo y que nadie más está escuchando lo que estamos diciendo. Pues yo creo que México te necesita, deberías venir más seguido, es una delicia tenerte aquí. Sí. Sé que vienes con libro pronto, así que aquí en Calle 11 te volvemos a recibir. Muchísimas una gran clase en todos los sentidos. Muchísimas y muy generosa, digamos, este acto de compartir, comunicar.